Bueno, buenas tardes a todas las personas que ya comienzan a unirse a nuestra charla de hoy. Esta tarde tenemos el placer de darle la bienvenida a Manuel Sánchez Masferrer. Él es doctor en economía de la por la Universidad de Stanford con énfasis en desarrollo de pobreza y en desarrollo y pobreza, perdón. Además de ser profesor a tiempo completo de la Escuela Superior de Economía y Negocios ESEN en El Salvador, es coordinador del Centro de Progreso Social y del Global Entrepreneurship Monitor. Sin más, los dejo con Manuel. Esta vez, a quienes ya nos han acompañado en otros eventos, se darán cuenta que estamos utilizando la modalidad de meeting y no de webinar. Entonces, en su momento, cuando ya podamos hacer preguntas, les voy a invitar a quienes quieran hacerlo que simplemente quiten el mute a sus micrófonos y puedan hacer su pregunta. Y quienes no tengan micrófono, pues siempre está la opción de que puedan poner su pregunta por la cajita de chat. Así que muchísimas gracias nuevamente a todos y a todas por acompañarnos y los dejo con Manuel. Manuel, muchísimas gracias. Muchas gracias. Es un placer compartir con ustedes en esta tarde algunas ideas sobre el rol del emprendimiento y los retos que la coyuntura actual presenta para las economías y para los emprendedores en América Latina. Hay ya mucha gente que ha dicho que esta es una de las crisis económicas más profundas desde hace muchas décadas y probablemente la más profunda al menos desde la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, aunque América Latina tuvo también algunos episodios en algunos países donde en la década de los años 80 habremos tenido experiencias similares de contracción de la economía. Quizá la gran diferencia de esta crisis con cualquier otra es que ha sido causada por un conjunto de medidas que han sido tomadas por los gobiernos para proteger la salud de los habitantes, pero que indudablemente han tenido consecuencias dramáticas en términos de la actividad económica. Entonces, quisiera reflexionar un poco sobre cuáles son los elementos clave que determinan la situación actual y luego plantear algunos elementos de cómo podemos hacer frente, cuáles son las orientaciones tanto para la política pública como para el emprendimiento en nuestra región, de manera que podamos alcanzar una recuperación más rápida y que podamos construir fundamentos más sólidos para el futuro de la región latinoamericana. Así que comencemos sin más y dado que este es un formato de conversación, pues los invito a participar, a discutir para que esto sea algo de provecho mutuo. El punto de partida en el que nos encontramos ahora es una situación de crisis económica bastante profunda, según las estadísticas que se han publicado recientemente. Creo que para América Latina, sobre todo, esto va a ser una situación donde la producción se va a contraer muchísimo, vamos a tener una caída importante en la generación de riqueza de los países. Las estadísticas que publicó la CEPAL, que quizás son las últimas, aunque son muy cercanas a las que han comunicado otras instituciones, señalan que América Latina va a tener una contracción de cerca de 9%, el Fondo Monetario decía 9.4% en su última actualización de los datos de crecimiento en la región, y esto se compara con un crecimiento proyectado previamente de 1.6. Entonces, en vez de estar creciendo al 1.6, que es un crecimiento bastante bajo, bastante moderado, estaremos cayendo en 9.4. Es decir, un 11% de diferencia entre donde creíamos que íbamos a estar y donde vamos a estar al final. Para poner esto en perspectiva, ¿qué es lo que significa? Bueno, básicamente, en promedio, América Latina va a retroceder 10 años en términos del ingreso per cápita de los habitantes. Es decir, vamos a regresar a como estábamos en 2010 en términos de ingresos. Todo lo acumulado durante la década de alguna manera se pierde, tanto en generación de producción como de reducción de la pobreza. Va a haber un incremento significativo del porcentaje de hogares pobres que la CEPAL estima alrededor de 7% más de toda la población de la región va a caer en pobreza según lo definen las estadísticas de los países. Y por supuesto, los gobiernos han tratado de mitigar estos impactos, han tratado de hacer medidas para que el sufrimiento de la población y el impacto en las economías sea más limitado, pero un problema que enfrentan todos nuestros países es que tenemos muy pocos recursos fiscales. Tenemos además marcos institucionales que pueden dificultar la flexibilidad de la respuesta a la crisis. Entonces, si Europa, por ejemplo, en promedio, ha destinado 40% del PIB
a medidas para combatir la crisis, en América Latina esa respuesta ha sido de solamente 10%. Evidentemente, para una región como la nuestra, donde los gobiernos se encuentran relativamente endeudados, en particular en países como El Salvador, es poco el espacio que se tiene para responder. Aún así, a través del financiamiento internacional, a través de recursos de emergencia, se ha podido hacer algo para tratar de paliar esta situación y hacer frente a los gastos adicionales generados por la tensión de la pandemia y además los agujeros fiscales que son creados por la falta de recaudación de los gobiernos. Entonces, podemos decir que sí ha habido un esfuerzo para tratar de minimizar el impacto de la crisis, pero ese esfuerzo naturalmente ha sido más limitado de lo que pueden hacer los países desarrollados. Pero no olvidemos que dentro de todo este contexto de pandemia, América Latina había ya experimentado un freno significativo al crecimiento económico. Recordemos, la década de los 2000 fue una buena década en general para la región, con el aumento de los precios de los commodities. Muchos países que exportaban productos primarios tuvieron un boom, empezaron a vender todos esos productos, soya, el petróleo, minerales como el cobre. Sin embargo, la crisis financiera de 2008-2009 hizo que este boom pues, se frenara. Y la siguiente década, la que terminó antes de esta pandemia, fue una década de crecimiento más modesto y que estuvo marcada por varios hechos que han sido documentados por varias instituciones, el Banco Mundial, el BID, CEPAL, como es que seguimos siendo una región con muy elevada desigualdad, donde las diferencias entre los diferentes estratos socioeconómicos son muy marcadas, mucho más que en los países desarrollados y que otros países en vías de desarrollo. Seguimos siendo la región más desigual del mundo. Las exportaciones, por otro lado, en nuestra región han estado concentradas en sectores de baja tecnología en general, ¿no? Ya sea la exportación de materiales primarios como productos agrícolas, como minerales, petróleo o bien manufacturas que requieren mano de obra barata. Nuestras exportaciones han estado concentradas en ese sector, que desde la perspectiva de corto plazo no tiene nada de malo, porque estamos explotando un recurso que tenemos, pero desde la perspectiva de largo plazo no nos permiten construir el capital físico, el capital humano y el conocimiento para poder trabajar y exportar en sectores más productivos de mayor valor agregado. Y el resultado es que hemos tenido un crecimiento inercial bastante moderado, no solamente en América del Sur, que ya perdió el ímpetu que tenía este boom de las materias primas, pero incluso en Centroamérica el crecimiento se había empezado a frenar, sobre todo en países como El Salvador, Nicaragua, pero también en el resto de la región. ¿Y a qué se debe todo esto? ¿A qué se debe esa pérdida de dinamismo, además del shock de los precios internacionales? Yo creo que hay debilidades estructurales en las economías de la región, debilidades que nos impiden generar una dinámica de crecimiento acelerada. Yo apuntaría como principal elemento, quizá, desde una perspectiva de largo plazo, a la baja calidad de los sistemas educativos y a la baja calidad de los sistemas de formación para el trabajo en general, que no permiten que tengamos una mano de obra productiva. América Latina sigue rankeando muy abajo en las pruebas internacionales del logro académico, ¿no? Pruebas como la PISA o la TIMSS. Entonces, además, hay mucha inequidad en los sistemas educativos, muchas brechas entre las zonas rurales y urbanas, entre el sistema público y el privado, o el que tienen acceso a las personas de menor ingreso. Entonces, es bien difícil generar crecimiento económico cuando el sistema educativo no ofrece las posibilidades de crear conocimiento, de ser productivos, y así es como hemos visto que América Latina en relación a Estados Unidos cada vez tiene menor productividad. Entonces, claramente hay una necesidad de una reforma profunda, pero eso tiene muchos obstáculos. Hay instituciones que son difíciles de reformar, el sistema educativo es particularmente lento en moverse porque implica miles, decenas de miles de docentes, de estudiantes, de centros educativos que tienen que hacer estas reformas. Así que es un reto gigantesco. A eso se suma temas como la informalidad del mercado laboral, que impide extender las redes de protección social, que impide que las personas también generen ingresos que les permitan alcanzar mejores condiciones de vida. Mucha pobreza, hay muchos sectores excluidos en nuestros países, en particular en algunos países observamos grandes diferencias en
condiciones socioeconómicas de las personas urbanas versus rurales, o de los grupos indígenas, de las poblaciones de ciertas regiones, como el Amazonas. Entonces, estas brechas persisten y frenan el crecimiento económico del país. Y algo que ha venido a sumarse a todas esas debilidades estructurales que traemos desde siempre es la vulnerabilidad al cambio climático, ¿no? Que en América Latina es bastante intensa, en particular al exceso de lluvias, a las sequías. Y por último, la inseguridad, la vulnerabilidad también en las mismas sociedades humanas, ¿no? La inseguridad ciudadana, el alza de la violencia. A nivel global, América Latina sigue siendo una región con alta prevalencia de crímenes y delitos, y también donde todavía persiste una elevada incidencia de violencia de género, incluyendo feminicidios. Entonces, esto es como nuestro cuadro, ¿no? Es una región que ha tenido una dinámica económica que fue positiva en los 90 y en los 2000, pero que se había venido frenando incluso antes de la pandemia, y por lo tanto había una necesidad de repensar los modelos de desarrollo, de pensar cómo crear valor. Esas son las proyecciones que tenemos para este año. Como ustedes ven, todos los países, según este cuadro que está extraído de un documento de la CEPAL, publicado en julio, todo el crecimiento económico de la región va a ser negativo, y en promedio alcanza 9.1% negativo, según esta proyección, con impactos muy fuertes en países como México, como El Salvador, Perú, Colombia, también muestra, perdón, Perú, Brasil, Argentina muestran impactos muy grandes. Entonces, es claramente un momento de dificultades, donde estas dificultades pueden verse potenciadas también por los posibles riesgos externos, como la caída en el comercio internacional, la caída en las remesas, que se esperaba que iba a ser peor. Afortunadamente estas se han recuperado, pero no podemos saber lo que va a pasar hasta el final del año, porque también dependemos de la recuperación de nuestros socios comerciales, en particular de Estados Unidos, cuya economía es muy influyente en la región. Entonces, esto es cómo estamos en este momento, para plantearnos qué hacer luego, para plantearnos cuáles deberían ser las prioridades de la política pública y las prioridades para el sector privado en esta época. Entonces, para dar un poquito de contexto de qué es lo que nos espera, seguramente ustedes han oído en alguna charla, en alguna noticia, que los economistas hablamos de tipos de recuperación diferentes, ¿no? La recuperación en forma de V, de la que se habla mucho, en forma de raíz cuadrada, dicen algunos, que es cuando tenemos una caída pronunciada, pero una recuperación igual de rápida. Y hay un gráfico acá que muestra Canadá, donde para el año 2008 la caída fue de esa forma, pero Canadá tuvo una recuperación muy rápida y básicamente volvió a la tendencia que tenía antes. Ese es como el mejor escenario. Estados Unidos tuvo una recuperación en forma de U, que es quizá lo más típico durante una crisis. Hay una caída y luego hay una recuperación más gradual, se vuelve a una tendencia de crecimiento que es más baja que la que se traía. O sea, hay una pérdida, digamos, de largo plazo. Este es quizá el patrón más común durante las crisis, y es el que Estados Unidos mostró en el 2008, y algunos creen que por lo menos para las economías desarrolladas este podría ser el patrón que se observe este año y el siguiente. Y luego están las crisis que generan contracciones profundas y de largo plazo, que le llaman recuperaciones en forma de L. Eso significa una caída bastante larga, la parte vertical de la L, y luego una recuperación bastante plana. Es decir, que la economía queda estancada por mucho tiempo, y por lo tanto los niveles de vida de la población disminuyen significativamente durante y después de la crisis. Entonces, el temor es que no caigamos en esta situación, es que no lleguemos a tener una recuperación excesivamente lenta. Y eso depende de dos cosas. Depende de la política pública que se pueda hacer para generar factores que favorezcan el crecimiento económico, pero también depende mucho de la respuesta del sector privado, de la capacidad de los emprendedores de encontrar nichos, de encontrar oportunidades de negocio en medio de un contexto extremadamente difícil. Ahora, justamente esa es la gran virtud del emprendimiento, es que por naturaleza, emprendedores son personas que pueden visualizar oportunidades donde otros no las ven, que tienen una gran impulso personal para superar las dificultades, pero por supuesto hay que entender en qué circunstancias podemos operar en este momento. Entonces, hay un consenso de que no vamos a tener esa recuperación en V que se soñaba al inicio,
una cuarentena rápida, se acaba la pandemia y todo vuelve a la normalidad, sino que vamos a tener una recuperación lenta, ojalá más en forma de U que de L, pero ciertamente no vamos a volver en 2021 a donde hubiéramos estado antes, sino que vamos a experimentar las consecuencias de esta pandemia durante la primera mitad de la década y muy probablemente incluso luego. Y vamos a ver por qué esas consecuencias pueden prolongarse. En el corto plazo, lo que está pasando es esto, ¿no? Ha habido una gran pérdida de empleos. Hemos tenido, según la OIT, 1 de cada 6 personas que tenía un trabajo lo ha perdido durante esta crisis. Y esto podría aumentar en la medida que las economías se mantienen con una contracción en la demanda. Las empresas se ven obligadas a despedir personal que todavía no ha sido despedido o a cerrar. Las remesas que se proyectaban iban a caer significativamente se han recuperado sorprendentemente rápido y eso es una buena noticia, pero no sabemos si esto se va a poder mantener el resto del año. Lo que sí es evidente ya es que el comercio mundial va a mostrar una caída significativa y eso afecta mucho a los sectores exportadores y a los países que dependen mucho de la exportación, en particular de materias primas. La pobreza, pues ya la mencionábamos, va a aumentar significativamente, va a haber un número mucho más grande de hogares que no pueden cubrir sus necesidades básicas y de hecho la famosa clase media vulnerable, la clase media que a pesar de tener un ingreso que le permite salir de la pobreza, en el momento que pierde ese ingreso, vuelve a caer en la pobreza, es probablemente la más afectada. Y América Latina tiene un buen porcentaje de su población, 1/3 de su población en estas circunstancias. La desigualdad también se prevé que va a mostrar un gran aumento. La crisis no golpea igual a todos. Se está observando que las caídas en la capacidad de generación de ingresos afectan desproporcionadamente a las familias más pobres y vulnerables. Entonces la desigualdad también va a experimentar un aumento significativo. Esto según la CEPAL. Y por lo tanto, en resumen, vamos a observar un retroceso de 10 a 14 años en varios indicadores sociales, de 10 años en términos de crecimiento económico, de 14 años en términos de pobreza y de generación de empleo. Entonces, es una coyuntura bastante negativa en la que estamos, pero obviamente no todo es negativo. ¿Dónde están las oportunidades? ¿Dónde está lo que podemos hacer para minimizar este impacto que se ve tan fuerte? Bueno, antes de plantear las propuestas, quiero añadir acá un poquito del trabajo que hacemos nosotros. La institución para la que trabajo, el Centro de Progreso Social, es parte de una red global, el Social Progress Imperative, donde nosotros tratamos de promover una política pública que trate de avanzar el progreso social de los países. Esta es una iniciativa del sector privado, patrocinada por importantes fundaciones como Rockefeller, Scott, etc. Y lo que nosotros hacemos es tratar de investigar cómo avanza el progreso social de los diferentes países. Entonces, tenemos un marco llamado el Índice de Progreso Social, que evalúa 12 componentes del progreso social, lo que ustedes observan en esta tabla. Y de manera resumida, creemos que la pandemia va a tener un impacto negativo en la mayoría de dimensiones del progreso social de las personas. Evidentemente en la salud, ¿no? Porque genera un aumento en la mortalidad y una morbilidad específica del COVID-19, pero también mucho porque se reduce el acceso a salud para controles preventivos, para el tratamiento de enfermedades crónicas, aumenta la desnutrición, se reduce el tratamiento de las enfermedades agudas, entonces se espera que la mortalidad aumente por otras causas también. Y esto es un retroceso importante porque América Latina sí había hecho grandes avances en términos de reducir la mortalidad materna o la mortalidad infantil y de mejorar la cobertura de vacunación. La otra área donde se observan impactos muy grandes es en educación o acceso a conocimiento básico, como dice aquí. En particular, el hecho de que los centros educativos estén cerrados en la mayoría de países de la región y que se haya recurrido a modalidades virtuales que son útiles para mantener la continuidad educativa, pero a las que las personas no tienen un acceso igualitario, en particular en países como los centroamericanos, la mayor parte de los hogares no tiene una conexión a Internet constante, sino que debe depender de los teléfonos celulares, del saldo de celular, etc. Implica que muchos niños y niñas pierden la continuidad educativa. Y ya hay datos, y hay evidencia bastante fuerte de que hay una gran deserción educativa en este año. Es decir, hay muchas familias cuyos hijos simplemente dejan de conectarse a la escuela y por lo tanto se vuelve cada vez más difícil garantizar
en la acumulación de capital humano. Y esto es algo que va a dejar secuelas significativas en las economías porque muchas personas van a ver disminuido su logro educativo y esto en particular afecta a las personas más pobres, a las personas que no tienen acceso a estas tecnologías. Y luego también está la dimensión de los derechos y las libertades, que en estos contextos donde los gobiernos adoptan medidas extraordinarias, también está la tentación de volverse más autoritarios, de controlar el flujo de información, de ser menos transparentes, y eso, por supuesto, también daña el clima donde las personas nos desenvolvemos en nuestras sociedades. Así que hay que tomar en cuenta también esto. No se trata solo de la economía, sino que hay consecuencias sociales inmediatas que requieren atención para no generar retrocesos que va a ser muy difícil superar en la próxima década o 2 décadas. ¿Qué es lo que los países han hecho para tratar de minimizar esta situación? Por un lado, han tratado de entregar a los hogares recursos para que estos hogares tengan la capacidad de mantener algún nivel de consumo. Muchos países han recurrido a la transferencia de dinero, ya sea de forma única o de forma recurrente, de expandir programas que ya estaban en vigor. Han tratado también de proteger el empleo a través de incentivos a las empresas o incluso de leyes que tratan de evitar el despido. En algunos países se han entregado subsidios a la planilla, se han dado exenciones de impuestos como IVA, se ha permitido que se retrasen los pagos de la seguridad social e incluso se han establecido algunas normas para que a cambio de mantener los empleos se puedan hacer reducciones temporales en los salarios. Por otro lado, ha sido importante mantener las cadenas de suministro, aunque estas evidentemente se han visto muy afectadas por la pandemia. Los gobiernos han tratado de que al menos en aquellos suministros esenciales, servicios como electricidad y agua, suministro de alimentos, se mantenga la cadena productiva. Y algo que también es muy importante, en particular para el sector empresarial, es el sistema financiero, donde se han tomado medidas como refinanciamientos automáticos, y eso tiene una doble finalidad. Por un lado, proteger a los deudores de no caer en mora, pero sobre todo proteger a la misma banca, de no tener que destinar provisiones millonarias por préstamos en mora que pueden llevar a la banca a la quiebra a fin de año. Entonces ha sido necesario también tomar medidas en esta dirección. Adicionalmente, también ha sido muy importante tratar de proteger la capacidad productiva. Y aquí vale decir que, dadas las limitaciones de recursos fiscales de la mayoría de gobiernos latinoamericanos, el esfuerzo ha sido mucho más moderado de lo que idealmente debiera ser. Esto se debe, por un lado, a la dificultad de obtener financiamiento y también a otras razones como proteger la estabilidad de la moneda que impiden el uso de la política monetaria de manera tan agresiva como lo hacen los países desarrollados, por ejemplo, Estados Unidos, que han provisto mucha más liquidez a los mercados. Entonces, esto se ha hecho, sin embargo, en alguna medida, y en particular países que tienen una moneda más sólida o que tienen sistemas financieros más desarrollados, han podido hacer uso de estos recursos. El caso, por ejemplo, de Chile, que ha aumentado significativamente su liquidez. Entonces, esto es algo importante, tratar de mantener el dinero circulando, tratar de mantener el sistema financiero con buena salud y también tratar de apoyar sectores clave que van a tener una caída en la demanda mucho más prolongada y que han sido totalmente cerrados durante las cuarentenas, como las aerolíneas, el sector turístico y, por supuesto, el sistema financiero como pilar que sostiene el resto de sectores en la economía. Entonces, hay un montón de medidas adicionales que algunos países han tomado, otros no, que involucran también renegociaciones a nivel de contratos, de pagos de alquiler o leasing, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ha habido un esfuerzo, digamos, muy similar en la mayoría de países, aunque con diferentes grados de profundidad, para, por un lado, proteger la capacidad de consumo de las personas y por el otro, proteger la capacidad productiva. Sin embargo, a pesar de estas medidas, la crisis es evidente. Sin ellas, probablemente sería mucho más profunda. Entonces, es una época en que, como aquellos de ustedes que habrán oído de esas palabras, los gobiernos se han vuelto keynesianos. Los gobiernos han decidido, hoy tenemos que gastar para tratar de evitar el impacto de la crisis. Y eso ha sido incluso la recomendación de los organismos multilaterales. Justo la directora del Fondo Monetario decía al inicio de la pandemia a los países, gasten todo lo que puedan, pero gástenlo bien, ¿no? Entonces, la idea es que la política pública sirva como colchón para tratar de minimizar los impactos más serios
de la pandemia. Entonces, hay otras medidas que se siguen proponiendo y que van a ser importantes en el mediano plazo, como por ejemplo proveer de financiamiento, aunque sabemos que esto es difícil que ocurra para la pequeña y microempresa debido a que el sistema financiero, la banca, que es la que usualmente canaliza estos esquemas, tiende a ser conservadora y tiende a no proveer financiamiento al sector informal en particular. También se propone que las empresas que contraten obtengan algún tipo de beneficios, algún tipo de incentivo fiscal, por ejemplo, para aumentar la cantidad de empleo formal. Y por supuesto, se invita a los gobiernos a continuar invirtiendo, a no parar los proyectos de inversión pública que ya estaban presupuestados para que esto genere una mayor dinámica económica. Y por supuesto que el pago de las deudas, el pago de todos los préstamos incurridos tanto por empresas particulares, personas, como por el gobierno, se haga de manera gradual para que no haya un freno al consumo. Ahora, los riesgos que tenemos en el corto y mediano plazo, en el corto plazo, pues la pandemia no está controlada. Sabemos que sigue habiendo riesgo de nuevos brotes, de nuevas cuarentenas que sean la respuesta a esos brotes, así que no podemos minimizar ese riesgo, tenemos que estar conscientes de que es una posibilidad, aunque probablemente América Latina, que es la región del mundo que tuvo las cuarentenas más estrictas y más duras, ya tiene efectos económicos suficientemente fuertes como para no intentar más cuarentenas totales. Sin embargo, es previsible que habrá algún grado de restricción de la actividad económica en el resto del año y probablemente al menos la primera mitad del próximo año. Algo que también preocupa mucho es que los consumidores nos volvamos muy conservadores, no queramos gastar como antes y eso frene la expansión de la economía. También lo mismo puede suceder con la empresa privada. Naturalmente, la empresa privada es muy cauta cuando hay una crisis, no quiere invertir porque no sabe si va a poder recuperar esa inversión, pero eso es una forma en la que la crisis se perpetúa, porque al no haber inversión, el dinero circula menos, se genera menos empleo y entonces efectivamente la crisis dura más. Es una especie de círculo vicioso que se puede ver agravado porque justamente los mercados internacionales durante la crisis tienden a elevar las tasas de interés para los países emergentes, incluyendo todos los latinoamericanos. Y por otro lado, el aumento de la deuda pública en muchos países los lleva a que las primas de riesgo de cada país se eleven significativamente, ¿no? Hemos visto como, por ejemplo, durante este periodo, países como Argentina, Ecuador han tenido que renegociar deuda y otros países como El Salvador, también han experimentado grandes incrementos en las primas de riesgo que los mercados financieros exigen. Entonces tenemos que pagar tasas de interés muy altas, tasas de interés reales muy altas, que hacen bien difícil invertir en este escenario, porque hay que tener proyectos muy rentables para poder pagar el financiamiento. Entonces, tememos que en el mediano y largo plazo haya una contracción duradera en el crecimiento del consumo y de la inversión. Al mismo tiempo, los gobiernos van a salir de esto mucho más endeudados y entonces la carga del interés sobre la deuda puede asfixiar un poco las finanzas públicas. Así que va a haber menos espacio para que los gobiernos promuevan el crecimiento económico, para que inviertan en las personas. Y esto, aunado a los daños en la salud y en la educación, van a llevar a que los países tengan menor productividad, menor capital humano. Ahora bien, en los países desarrollados, evidentemente hay más recursos para hacer frente a esta situación. Entonces, hemos tenido diferentes países que han tratado de destinar recursos fiscales y monetarios para bajar las tasas de interés, para dar crédito a las empresas, para asumir incluso parte de la carga de los salarios, ya sea a través de esquemas como en el Reino Unido, donde el gobierno asume los salarios, o como en Estados Unidos, donde el gobierno entrega beneficios extraordinarios a las personas que quedaron desempleadas. El problema de estas políticas es que son costosas y países con menos margen fiscal y con políticas monetarias obligatoriamente más conservadoras porque no tienen tanta confianza en los mercados financieros, no pueden adoptarlas en el mismo nivel que los países desarrollados. ¿Qué nos toca hacer entonces? ¿Cómo podemos acelerar la salida de la crisis? Hay varias. Una es, por supuesto, como siempre se recomienda, tratar de facilitar funcionar en la economía.
reducir las barreras comerciales, las barreras regulatorias. Creo que muchos de nuestros países tienen grandes retos, por ejemplo, en hacer más ágiles los trámites gubernamentales, en agilizar las entregas de permisos, las inspecciones sanitarias, los trámites aduanales, el pago de impuestos. De hecho, todas estas barreras tienden a empujar a muchos negocios a la informalidad. Por lo tanto, tratar de hacer más ágil el funcionamiento de los sistemas regulatorios es un paso clave para fomentar la inversión y reducir los costos que las empresas tienen al operar. Creo que también es importante, en medio de toda esta dificultad, preservar el gasto social. Solamente manteniendo y mejorando la calidad de los sistemas de salud y educación, vamos a poder tener la productividad necesaria para poder generar crecimiento en el largo plazo. Necesariamente el sistema financiero también tiene que ser estable. Es decir, tiene que poder seguir otorgando créditos, tiene que poder preservar los ahorros de las personas y por lo tanto debe tener una supervisión especial para evitar que se incurra en riesgos excesivos. Pero más allá de estas medidas que siempre son necesarias, no importa si estamos en crisis o no, es importante hoy más que nunca poder tener una política de desarrollo dirigida al desarrollo de nichos productivos, de oportunidades que promuevan la generación de ingresos más altos, ¿no? La agricultura latinoamericana, por ejemplo, mantiene todavía en muchos países niveles de subsistencia, la industria todavía tiene niveles muy bajos de sofisticación, y en ese momento, de hecho, se abre una oportunidad porque los conflictos comerciales, por ejemplo, entre Estados Unidos y China, entre otros países de las regiones, abren la oportunidad de que Latinoamérica absorba algunas de esas cadenas de suministro. Latinoamérica, al ser un aliado más natural de Estados Unidos, tiene mejores condiciones de acceso al mercado, tenemos tratados comerciales, casi toda la región con Estados Unidos, entonces sería una proposición ganadora, tanto para Estados Unidos como para América Latina, encontrar y fortalecer esas cadenas de producción con la región. Por supuesto, los gobiernos tienen el gran reto de devolver en un plazo corto a la sostenibilidad fiscal, lo que va a implicar que tienen que generar más ingresos, y esto amenaza con subir impuestos, pero también implica que el gobierno tiene que pensar seriamente en cómo formalizar el resto de la economía para poder recaudar sobre una base tributaria más amplia. Y en algunos países se necesitan algunas reformas de sistemas que generan gastos públicos muy grandes, ¿no? Como los sistemas de pensiones. Por ejemplo, es el caso de El Salvador, pero también de otros países que acarrean gastos muy significativos en esta área. Y algo que es muy importante desde la perspectiva económica es que los mercados sean competitivos. Se ha mencionado en varios estudios que una de las grandes barreras en nuestros mercados para invertir es que la estructura productiva es débil. Los mercados tienden a estar bastante monopolizados, tienden a haber unas pocas empresas grandes que controlan los suministros, que tienen acceso preferencial también en términos regulatorios, entonces se hace difícil la competencia. Y aunque siempre las empresas grandes van a tener más acceso a capital y van a tener más oportunidad de invertir y de encontrar canales de distribución, estas ventajas no deberían ser injustas. Entonces es importante que la política de competencia garantice al menos un campo de juego nivelado, como se dice, es decir, que todos podamos seguir las mismas reglas. Entonces, aquí todavía hay una brecha importante, hay varios mercados en la región que tienen gran concentración y eso puede hacer que los costos de operar sean mucho más altos o que, por ejemplo, las posibilidades de acceder a canales de distribución sean mucho más altos que en otras regiones. Por darles un ejemplo, en mucho de la región, el sector supermercados está muy consolidado y esto limita las oportunidades de las pequeñas empresas para acceder a este canal de distribución. Algo similar sucede en muchos países con el sistema financiero, con la generación energética, etcétera, etcétera. Entonces, acá hace falta también abrir los mercados para la competencia y para que el potencial del libre mercado y del capitalismo se manifieste. Yo creo que los emprendedores tienen un gran rol en la recuperación. Y para mí, como economista, es difícil tratar de darles recomendaciones porque nadie mejor que las personas que conocen el mercado sabe las dificultades de operar en él. Sin embargo, con mucho respeto y admiración hacia la labor de los emprendedores, creo que hay varias ideas que pueden ser útiles para planificar y para encontrar sostenibilidad y crecimiento en esta coyuntura.
Evidentemente, la pandemia ha generado un impacto muy grande con la caída de la demanda, con los cierres obligados que han durado muchos meses en varios países. El impacto claramente es más fuerte en los sectores relacionados con el turismo, transporte, restaurantes, servicios personales, que han sido los que enfrentan más restricciones para volver a funcionar, dadas las posibilidades de contagio. Esta caída de la demanda, sin embargo, va a ser duradera. Incluso en países donde ya se ha dado una apertura completa, los restaurantes no van a recuperar su demanda de inmediato, los servicios personales, el transporte va a continuar deprimido por mucho tiempo, el turismo va a tardar varios años en volver al nivel que tenía antes. Entonces, claramente hay grandes retos para estos sectores. Y por otro lado, no importa cuál sea el sector en el que usted opera, va a haber dificultades de abastecimiento, las cadenas de suministro se han visto severamente afectadas y por supuesto el financiamiento es más arduo. Entonces, eso es algo que afecta, es algo que va a hacer más duro el camino. Por otro lado, América Latina es una región de altísimo emprendimiento. Yo trabajo también como coordinador del proyecto Global Entrepreneurship Monitor El Salvador, donde tratamos de hacer una medición del emprendimiento. Este es un proyecto global que ha llegado a más de 100 países y donde nosotros tratamos de ver, bueno, cuántos y cómo son los emprendedores de cada país. Y algo que notamos, primero que nada, es que América Latina es una de las regiones del mundo con más emprendedores. En particular, no solo emprendimientos por necesidad, sino también personas que aspiran a crecer y que tienen lo que llamamos emprendimientos de oportunidad. Sin embargo, también es cierto que el emprendimiento funciona como un buffer, como una caja de compensación que absorbe a todas las personas que no encuentran un empleo formal. Entonces, previsiblemente, vamos a tener un incremento significativo del emprendimiento debido al desempleo, que no necesariamente va a generar gran rentabilidad, porque es básicamente hacer cualquier cosa para poder generar algo de ingresos cuando hemos perdido nuestra fuente tradicional de generación de los mismos. Pero en este contexto, también es cierto que mucho del talento humano de la gran empresa se libera y que por otro lado, naturalmente las empresas grandes tienden a ser más complacientes, más lentas en adaptarse a estos cambios. Creo que hay varios cambios, por ejemplo, la transición a la economía digital, la transición a la gig economy, a que las empresas no tienen trabajadores contratados, sino que freelancers, gente que trabaja a destajo. Es algo que se acelera mucho durante la pandemia y por lo tanto aquellos que puedan ver las oportunidades que surgen en este contexto tienen un momento único en el que la gran empresa va a ser más lenta en ver esas oportunidades y donde uno puede obtener un posicionamiento inicial importante. Entonces es una de esas épocas donde hay un giro importante en las economías y donde aquellos que tienen la creatividad, la visión para saber hacia dónde apunta el mercado, van a poder introducir sus ideas de negocio. Entonces, como dicen, en río revuelto hay ganancia de pescadores. En este caso, dentro de todo este colapso económico, dentro de todas estas dificultades, también la economía cambia y con ella se generan nuevas oportunidades. Entonces, hay una coyuntura única donde aquellos que combinen la creatividad, el capital y las ganas de trabajar van a poder colocar sus ideas en el mercado con mayor posibilidad de éxito. Dentro de la parte positiva de esto, como decía, las crisis son oportunidades. Hay muchos nichos tradicionales que se destruyen, que probablemente no van a regresar a lo que eran anteriormente. Desde cosas tan tradicionales como la educación, que ha explorado seriamente las modalidades en línea, las modalidades semipresenciales, hasta el teletrabajo, la entrega de productos a domicilio, hay nuevas formas de hacer negocio. Y desde mi percepción, los negocios tradicionales han sido lentos en poder adaptarse a estas circunstancias. Desde poder ofrecer líneas de financiamiento para motocicletas, para toda esta economía de la entrega a domicilio, hasta poder importar computadoras baratas para el sistema educativo, he visto, al menos en algunos países, sobre todo en Centroamérica, una gran lentitud del sector privado en hacer la adaptación. Entonces, claramente ahí hay una oportunidad que se abre. Y si eso sucede en sectores tan tradicionales como la educación, mucho más sucede en los sectores de servicios, en los sectores de servicios a empresas, por ejemplo, donde se abren
nuevas oportunidades dadas las dificultades de los servicios presenciales tradicionales. Y algo que también es cierto es que toda crisis tiene un punto final. No hemos llegado ahí todavía, pero nos acercamos a él. Entonces es importante saber cuáles son las ideas que vamos a llevar a la práctica, cuáles son los recursos que necesitamos para poder aprovechar esta reconfiguración del mercado. Evidentemente no va a ser para todos. Muchos van a tener que cerrar sus negocios, que irse a un negocio más precario, más básico, pero aquellos que puedan encontrar esas oportunidades podrían estar frente a la oportunidad de sus vidas, ¿no? Sin embargo, ¿qué hay que hacer para esto? Según la experiencia, las consultas que se han hecho en varios países dentro de este proyecto GEM, algo que es fundamental es entender bien nuestro negocio, es poder aligerarlo, es poder fortalecer los fundamentos, la propuesta de valor que tenemos y liberarnos de aquellas estructuras y gastos no esenciales. Y esto es bien difícil, lo sé porque pues al principio de la pandemia, al principio de las cuarentenas, yo hablé con algunos emprendedores que conozco personalmente y les decía mi visión y que venían 6 meses probablemente en que su negocio no iba a generar ingresos y que tenían que deshacerse de todo aquello que no fuera esencial, cancelar contratos de alquiler, suspender personal, etcétera, etcétera. Y resultaba extremadamente difícil de creer para estas personas que estaban luchando por años con su negocio mediano o pequeño, pensar que esto iba a suceder. Entonces, a mí me resultó bastante llamativa esa reticencia a comprender lo que iba a pasar. Pero esto está pasando, es inevitable. Ya pasamos lo peor de la cuarentena, pero viene una transición importante a una economía, digamos, más flexible, más precaria, sin empleados formales, sin contratos de largo plazo, donde vamos a competir en lo que llaman la gig economy, donde yo ofrezco mis servicios por algo muy puntual, muy específico. Entonces, eso implica que yo tengo que ser extremadamente flexible. Tengo que carecer de gastos fijos, básicamente, y aunque esto tiene consecuencias quizá no tan positivas para la política social, para las redes de protección social, sí es algo que nosotros tenemos que adaptarnos a ello. Tenemos que poder pensar en una clave donde la flexibilidad se vuelve la prioridad número 1 y la adaptabilidad a las circunstancias del mercado. Puede escalar nuestro modelo, poder duplicar o triplicar de una semana a otra nuestra capacidad sin incurrir en costos fijos que luego puedan hundir nuestro negocio. Obviamente no es fácil, pero implica que tenemos que tener los servicios de apoyo, el personal que podemos llamar para cumplir con esas necesidades. Ese es un reto grande para los emprendedores, pero es lo que les va a permitir tener éxito en esta coyuntura. Justamente tomado de varios estudios del GEM sobre emprendimiento, sobre cómo podemos hacer frente a la crisis, yo he tratado de resumir aquí 3 puntos. En particular, el hecho de que es una crisis donde el financiamiento se vuelve más difícil y por lo tanto la supervivencia de los negocios va a depender de un manejo financiero muy cuidadoso, capaz de responder a los worst case escenarios, a los escenarios más difíciles, prepararse para la adversidad, aligerando los costos de las empresas, también reconociendo a los clientes con dificultades, protegiéndonos incluso de las dificultades que pueden enfrentar nuestros clientes o encontrando mecanismos más flexibles, explorando y expandiendo las fuentes de financiamiento, incluso las fuentes informales. Esto es crucial para que los negocios mantengan su operación, pero no pueden seguir operando como antes, tienen que tener mucha más agilidad y flexibilidad. Lo segundo, o lo primero, si ustedes creen que esto es realmente el corazón de su negocio, es que la propuesta de valor tiene que refinarse, tiene que mejorarse y adaptarse a las nuevas circunstancias. Podemos tener un producto excelente o un servicio excelente, pero si los canales de entrega, si las formas de pago, si la temporalidad, si la manera en que nos damos a conocer no es la adecuada, entonces nuestro producto no es comprado por los clientes. Así que también es muy importante adaptar las estrategias de mercado a esta famosa nueva normalidad, que no estamos muy seguros de qué significa, pero que probablemente o muy seguramente va a implicar mayor uso de las plataformas en línea, mayor fluctuación en la forma en que los consumidores acceden y pagan nuestros servicios. Y por supuesto, algo que es muy importante es entender cuáles son las nuevas necesidades que surgen, cuáles son los problemas que tienen los clientes y cómo podemos ayudar a solucionarlos. Yo estoy en el sector de educación
y en el sector de investigación. Y es muy llamativo cómo las empresas no son tan ágiles en adaptarse a las nuevas necesidades y cómo es lento el proceso de ofrecer nuevos servicios, aunque poco a poco uno se da cuenta de cómo van surgiendo y ahora tenemos desde clases, gimnasios en línea, servicios de apoyo educativo, pero todavía tenemos plataformas que no se adaptan a las necesidades específicas de cada cliente. Y en un mundo donde lo virtual permite la escalabilidad, comprender las necesidades específicas es fundamental. Desde el que diseña un juego de video hasta el que diseña una plataforma de comunicación en línea, comprender qué es lo que los clientes realmente quieren hacer es fundamental. Y algo que no es, digamos, económico en el sentido de que es una estadística, pero que es fundamental para la productividad, es que en esta circunstancia corremos el riesgo de debilitar la comunicación y las relaciones humanas. Es muy difícil comunicarse en Zoom como lo habríamos hecho en una reunión presencial, pero al mismo tiempo tenemos que lograr mantener esa comunicación, esa apertura de ideas, lograr que la gente se sienta parte de un equipo en esta situación de aislamiento social. Eso es otro de los grandes retos que tenemos al frente, pero quienes logren construir equipos, incluso a través de la distancia, van a tener mejores condiciones para la recuperación en esta nueva economía. Resumiendo, ¿cuáles son los mensajes que yo quisiera que ustedes recordaran de esta breve conversación? Primero, tanto países como empresas todavía tenemos que pensar mucho en cómo minimizar los impactos de la crisis. Los gobiernos tienen que pensar en términos de cómo paliar los impactos sociales, el aumento de la pobreza, el deterioro de los servicios de salud y de educación, cómo llevar siempre ingresos y liquidez a los mercados. En el caso de las empresas, hay que pensar en cómo volverlas más ligeras, más ágiles, más flexibles y cómo tener planes de contingencia para los escenarios negativos. Cómo yo puedo minimizar las pérdidas que podrían ocurrir si no se materializa lo que yo creí que iba a pasar. En segundo lugar, tanto empresas como países tienen que reforzar sus fundamentos. Como países, tenemos que invertir en la gente. Tenemos que fortalecer esas políticas sociales que nos permitirán tener productividad, tener mayor equidad y, por lo tanto, mayor estabilidad en nuestras sociedades. Y el otro reto es que los gobiernos también tienen que reforzar sus fundamentos fiscales. En un contexto donde van a salir altamente endeudados, va a ser importante mantener la sostenibilidad. Eso no implica pagar toda la deuda, implica que tenemos que ser sostenibles en el largo plazo. Las empresas tienen que repensar su propuesta de valor, su modelo de negocio, qué es lo que entregan, a quiénes se lo entregan y en qué circunstancias, adaptándonos a esta nueva situación y a cómo vaya evolucionando las cosas a lo largo del tiempo. Y tanto empresas como países tenemos que encontrar oportunidades. Como decía, toda crisis es una oportunidad, es dura, implica que tenemos que dejar de hacer las cosas como las habíamos hecho, pero al mismo tiempo, por ejemplo, para los países nos ofrece quizá una oportunidad única de quemar etapas, de que no tenemos quizá que pasar, por ejemplo, en los sistemas educativos por formar grandes masas de docentes, sino que podemos hacer uso de las tecnologías de información para potenciar el trabajo de los docentes que ya están. Podemos, por ejemplo, en el tema de regulación y servicios de gobierno, hacer uso de las plataformas digitales para entregar servicios de más bajo costo, aunque nunca hayamos tenido ventanillas que funcionen físicamente. Entonces, esa es una gran oportunidad, hay que reconocerla. Podemos desperdiciarla, pero podemos aprovecharla. Para las empresas, ofrece nuevos nichos, ofrece oportunidades de crear nuevas experiencias para los consumidores y de ofrecer servicios a otras empresas de maneras distintas, aprovechando de nuevo las tecnologías de la información, la realidad del distanciamiento social y el hecho de que los mercados están viéndose cada vez más hacia adentro también, porque a pesar de que vivimos en un mundo globalizado e interconectado, nuestras posibilidades de viajar se reducen, nuestras posibilidades de consumir algo que es producido muy lejos también se reduce, así que vamos a tener que volver a mirar los mercados locales. Entonces yo quisiera quedarme hasta acá para poder iniciar una conversación con ustedes sobre estos temas u otros que a ustedes les interesen sobre este panorama que nos viene
durante lo que queda de la pandemia, que ojalá sea poco, y la recuperación que se nos viene después. Bueno, muchísimas gracias, Manuel. Sí tenemos un comentario ya en línea con Jorge Ram, de México. Jorge, si pudieras quitar el mute de tu micrófono, por favor, para que puedas hacer tu comentario. Jorge. Bien, quizás se ha desconectado. Pasamos entonces con Lucrecia Escobar. Lucrecia, si pudieras hacer el comentario que ponías en la cajita de chat, por favor. Muchísimas gracias, Vero. Licenciado, mucho gusto. Y a todos, muy buenas tardes. Yo les saludo desde Guatemala. Bueno, es muy interesante realmente escuchar. Es muy interesante escucharle y hay puntos realmente válidos. Yo creo que casi todos. Sin embargo, yo creo que lo estamos viendo muy micro y no a grosso modo. Nuestras poblaciones y nuestros países aquí en Latinoamérica tenemos poblaciones extremadamente grandes, no solo que son sectores vulnerables, sino que tienen problemas inclusive para tener accesibilidad en el conocimiento, en mercadeo. No está de más decirlo, nuestros gobiernos están haciendo lo posible, pero yo siento que el apoyo que se está recibiendo y financiamiento del área internacional, yo creo que está apuntando muy alto. Yo trabajo con gente con discapacidad, nosotros somos un grupo de personas con discapacidad, pero somos luchadores y en realidad somos integrales, eso es lo que estamos intentando. Y sí, nos ofrecían un apoyo muy grande, pero teníamos que tener, por ejemplo, un porcentaje de ventas. Claro, este es más pequeño porque empezó el negocio desde hace año y medio y ahorita se puso mucho peor. Entonces trabajábamos en el área de B2B, ¿verdad? De compra por compra con las personas. Y nos decían, bueno, entonces nosotros les vamos a apoyar, les vamos a ayudar. Si ustedes venden más de 250,000 quetzales anuales. Y definitivamente no podemos. O sea, nosotros lo hacemos y trabajamos indistintamente. Claro, este es solo un ejemplo, porque trabajo con discapacidad. Sin embargo, en el área mundial, los sectores vulnerables, como le decía, son grandes. En el mundo somos alrededor del 14 al 16% del porcentaje mundial, las personas con discapacidad. No podemos, mi gente no trabaja, mis colaboradores, en un lugar ahorita. Tuvimos que retirar la fábrica y trasladarla. Cada uno trabaja desde su lugar. Entonces se está haciendo complicado. Yo veía un compañero en el chat que sí, que debía trabajarse más en el área tributaria, en el área de impuestos. Yo creo que es peligroso porque es una fibra muy delgadita entre la necesidad. Los emprendedores necesitan también comer, necesitan trabajar. Y el problema a no encontrar resultados de apoyo ni nada por el estilo, aunque el Banco Mundial nos esté proponiendo, diciendo cosas, es que se va a hacer mucho más grande la brecha social. Y eso no hablo solo de Guatemala, lo hablo en el mundo. Aunque estas resoluciones de la pandemia sean rápidas, para muchas áreas y muchos sectores va a ser muchos años. Entonces, más que una pregunta, licenciado, era un comentario muy grande, porque yo creo que sí tiene que estimarse a los sectores vulnerables. Claro, quien emprende ahorita puede hacerlo si tiene la posibilidad económicamente de hacerlo. Sin embargo, hay muchas personas en economía informal que están emprendiendo también, inclusive trabajando con cositas o con desechos, y es gente que vive en un relleno sanitario, por ejemplo, en un basurero, dígase así, en un relleno sanitario. Entonces yo creo que esas cosas no se les ha puesto tanta atención y son, aquí en Guatemala estamos hablando del 52%, por ejemplo, del área rural, del área indígena, y es complicado. Nosotros tenemos alrededor de 23 idiomas dentro de nuestro país y son solamente un
un español, digamos así, pero son 22 idiomas mayas. Entonces, yo creo que hay una línea muy delgada que hay que estimar. Qué bueno, y gracias por los comentarios y por sus sugerencias en cuanto a quienes somos emprendedores y que estamos luchando. Eh, yo creo que cada una de las personas tenemos una opinión diferente y cada uno tenemos una necesidad diferente. Pero más que, como le digo, más que una pregunta, es una felicitación porque se están tocando puntos muy específicos. Usted lo hizo eh, y tenemos buenas ideas ahora que podemos contemplar. Por supuesto hay necesidades, pero todo pues tiene que ir sanando poco a poco con esto de la pandemia, ¿no? Muchas gracias por escucharme. Gracias por su comentario. Y yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, no me expandí en esto porque el tema no era tanto la política social, pero de hecho ya lo dicen estos organismos multilaterales, CEPAL, por ejemplo, hay un gran riesgo de que aumente la exclusión, la desigualdad en las sociedades debido a la crisis, porque evidentemente quienes tienen menos posibilidades de hacer frente, de tener un margen de liquidez para hacer frente a los malos meses de la crisis son las poblaciones más vulnerables. Entonces, algo que no toqué, pero que usted menciona y creo que es muy importante, es cuáles son los mecanismos de facilitación o de promoción de la actividad económica en todos los sectores vulnerables del país, desde el comercio informal, urbano, los sectores rurales, las poblaciones con discapacidad, y cómo tratamos de que los negocios y el acceso al mercado laboral ocurran para todas nuestras poblaciones que no son minorías, sino que en muchos casos son mayorías. Entonces, hay algunas experiencias interesantes en la región, particularmente en países como Chile, que tienen proyectos específicos de apoyo a la microempresa y que pueden, por ejemplo, potenciar una pequeña sala de belleza hacia un negocio más formal. El tema de estos proyectos es que, claro, son bastante arduos en términos de la mano de obra que requieren. Los financiamientos son pequeños, pero el esfuerzo que se requiere es grande. Entonces, el gran reto de todas estas iniciativas es el escalamiento. ¿Cómo llego yo, por ejemplo, a beneficiar no a 50 emprendedores, sino a 50.000? Esto todavía no lo sabemos. De hecho, tan solo en El Salvador, para darle un dato, nosotros tenemos alrededor de 550.000 emprendedores, donde la gran mayoría de ellos son la persona que tiene la pulpería, la barrotería del barrio, o que vende en un puesto, una mesita en la calle. Entonces, claro, es un nivel muy básico de subsistencia, pero no vamos a tener desarrollo en nuestros países hasta que este tipo de negocios evolucione a algo capaz de generar empleos, a algo capaz de generar alguna acumulación de capital. Y ese es un reto todavía irresoluto en nuestra región. Es más fácil promover aquello que tiene gran potencial, pero todavía nos falta llegar, como dicen, a la base de la pirámide. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a usted, Lucrecia. Y en este momento doy entonces paso a Mauricio Garzona, que también tiene un comentario. Mauricio, si se puede quitar el mute. Sí, gracias. Realmente muy excelente exposición y reflexionando en el punto de que realmente mucha gente, el desempleo generado en el país motiva a mucha gente, ¿verdad? Por la misma necesidad de empezar sus emprendimientos para lograr tener un ingreso a sus hogares como método de subsistencia. Nada más, bueno, en el país entiendo de que la micro, pequeña y mediana empresa representa aproximadamente el 80% de la economía del país, o creo que un poco más. Y ahora con este tema del desempleo, creo que los emprendedores han incrementado también, pero en mi experiencia como contador, ¿verdad? Y platicando con emprendedores, el temor principal de alguien que empieza su negocio son los impuestos, ¿verdad? O sea, el temor de pasar de la informalidad a la formalidad, ya que es un paso muy importante, pero realmente las políticas fiscales, bueno, por lo menos en El Salvador, el pago de impuestos es por igual, ¿verdad? Tanto para pequeños, medianos y pequeños.
la medición fiscal, por ejemplo, el pago del impuesto sobre las ganancias, 25% sobre las utilidades, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, mi reflexión va en el sentido de que tal vez para los que somos emprendedores y ver de qué manera los gobiernos pueden dar incentivos para que, porque igual los gobiernos necesitan tener ingresos. Y si los emprendedores se manejan en el sector informal, ¿cómo el gobierno va a poder recuperar o tener ingresos y poder tener una recuperación económica? Entonces, ¿de qué manera podría el gobierno dar incentivos a los emprendedores y al mismo momento tener ingresos por el área fiscal? Yo entiendo de que, por ejemplo, ahorita el gobierno de El Salvador tiene el plan ahí de ayudar a las medianas empresas y pequeñas con un 50% del gasto de su planilla por 2 meses. Pero digamos de que eso es algo temporal, algo del momento, pero realmente las empresas y los pequeños negocios necesitan una visión de futuro, por lo menos para poderse recuperar económicamente y poder decir, ya estamos recuperados. Entonces, nada más es mi reflexión, ¿verdad? De que creo que los gobiernos van a tener que implementar nuevas políticas fiscales para incentivar al emprendedor a que se formalice y pueda también pagar sus impuestos para retribuir al Estado eh, parte de sus ganancias, ¿verdad? Solamente. Muchas gracias, Mauricio. Creo que se plantea un dilema bien importante para nuestras sociedades. Somos en Latinoamérica países con altos porcentajes de informalidad, quizá a excepción de Uruguay y Chile, el resto de la región presenta niveles muy altos de informalidad. Entonces, la pregunta es, nos podemos plantear desde la perspectiva de cómo logramos que las empresas informales se formalicen cuando eso significa un costo para ellas, ¿no? No solo en el término del pago de impuestos, sino también de cumplir con toda una burocracia, con los riesgos de ser auditado, de tener, de entrar en problemas con el fisco. Muchos pequeños emprendedores, incluso algunos que nosotros hemos entrevistado, manifiestan que no quieren exponerse a eso y que después de todo, ¿cuál es la ganancia de formalizarse? El banco igual no le va a dar crédito. Entonces, si todo se plantea en términos de costo, efectivamente no va a haber un incentivo. Así que aquí creo que es algo que implica la creación de un clima donde la formalidad sea algo valioso. Hay varios países que han intentado, por ejemplo, la adopción de un régimen simplificado, el famoso microtributo o tributo para las pequeñas empresas, el monotributo, donde se consolida sobre una base tributaria más simple como la venta total, el pago de impuestos a tasas específicas a cada giro de actividad económica. Obviamente es una solución imperfecta desde el punto de vista de la equidad tributaria, pero simplifica significativamente la carga administrativa de cumplir con las declaraciones fiscales y hay países que han tenido éxito en la aplicación del mismo, aunque vale decir no se recauda mucho con esto, porque las pequeñas empresas generalmente reportan márgenes de ganancia bajos, márgenes de venta bajos, entonces no crea usted que es algo que va a permitir recaudar montones de dinero para sacar el déficit fiscal de El Salvador, pero sí podría ser algo que permita acercar a la formalidad de esas empresas y permitirles, por ejemplo, acceso a las compras públicas, a las compras que hacen las empresas privadas. Creo que esto también pasa por exigir a aquellas empresas que ya son formales, justamente que puedan exigir factura a sus proveedores, de modo que haya un incentivo real a la formalización. Pero es también algo que se tiene que hacer, digamos, de golpe. Es muy injusto cuando una pequeña empresa se formaliza y comienza a incurrir en todos esos gastos y tiene que competir contra otras que no lo hacen. Entonces tiene que ser una política sistemática que se plantee una formalización masiva de las empresas. De lo contrario, además de generar costos para aquellos que se formalizan, generamos una situación de injusticia donde castigamos a los que son formales y ese es el peor de los escenarios. Sin embargo, yo creo que al final la reducción de la informalidad pasa
porque haya en el país suficiente inversión y suficiente creación de empleos en el sector formal para que este emprendimiento micro, informal, que no tiene ambiciones de crecer, sino que es solo un medio de subsistencia, vaya gradualmente reduciéndose. Entonces es más un tema de largo plazo, pero usted toca un tema fundamental para nuestras economías. No solo desde el punto de vista económico, sino también de la política social, porque las redes de protección social, pensiones, seguro social de salud, solo van a expandirse si hay más personas que tengan contribución obligatoria, y esto solo sucede en el sector formal. Entonces es como iluso que en países como Guatemala, El Salvador, Honduras, incluso México, se plantea una expansión universal cuando la base de contribución todavía es pequeña. Gracias, muy amable. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, yo también tengo una pregunta de Carlos Andrés Flores Medina. Él no puede hacer su pregunta por chat en este momento. Dice, en mi país, Nicaragua, que el Estado no ha desconocido totalmente la pandemia y ha realizado un manejo negligente de la misma y no ha garantizado ningún alivio económico, ¿qué alternativas tenemos como país y qué impacto habrá en la microeconomía? El impacto sigue siendo el que se debe a una reducción general de la actividad económica. Cierto, Nicaragua no tuvo la misma magnitud de medidas que ha tenido el resto de los países. Por ejemplo, El Salvador, Honduras, tuvimos cuarentenas muy intensas, Guatemala también. Pero toda América Latina, como decía al inicio, es la región del mundo que ha tenido las cuarentenas más duras y más estrictas. Y a pesar de eso, es la región del mundo donde las tasas de morbilidad y de mortalidad se han elevado mucho. Entonces, para el caso de Nicaragua, los impactos que vienen por la coyuntura internacional y por la caída del turismo, del comercio, pues van a seguir estando ahí. Yo creo que quizá el problema de que no se reconozca esto es que, como usted dice, no se diseñan canales de apoyo. También es cierto que Nicaragua es el país de la región con el menor ingreso per cápita, entonces la disponibilidad de recursos para el país es bastante baja. Quizá una de las ventajas de estar en esa situación es que ha sido beneficiario de varios programas de alivio de la deuda, entonces Nicaragua tiene en este momento más margen fiscal y de hecho sabemos que el gobierno nicaragüense ha sido bastante activo en acudir a los prestamistas multilaterales, al Banco Mundial, BESIE, para tratar de financiar proyectos. Lo que esperaríamos es que esos proyectos puedan materializarse y puedan generar actividad económica, ¿no? Entonces, eso ya depende de la calidad de la ejecución que tenga el gobierno, pero el impacto, independientemente de que la cuarentena no se haya dado, como se dio en otros lugares, sigue existiendo porque es un fenómeno económico internacional. Ok, perfecto. Bueno, esas son todas las preguntas que tenemos por el momento. Manuel, le agradezco muchísimo haber dedicado su tiempo para conectar con los jóvenes emprendedores de Latinoamérica. Y muchísimas gracias a todos y a todas por haberse conectado. Para quienes estén interesados en la grabación de la charla, esta va a estar en el sitio web de Wildlife en un par de días. Así que les agradezco nuevamente por haber conectado. No sé si Manuel quisiera dar unas palabras de cierre. Solamente agradecerles el espacio, ha sido un placer participar y bueno, queda la orden para futuras oportunidades. Creo que es importante no solamente pensar nosotros, aquellos que son emprendedores, cómo logramos salir adelante, sino también pensar como países qué tenemos que hacer, qué tenemos que repensar y exigirle a los gobiernos, a los políticos, para crear modelos de desarrollo más sólidos en el largo plazo. Creo que esto no es algo que podemos dejarle a los políticos o a los funcionarios, sino que es un tema de toda la comunidad. Y hasta que todas las comunidades podamos expresarnos y exigir y hacer accountability de los gobiernos, pues no se va a dar el conjunto de políticas idóneas. Así que eso sería mi reflexión final. Gracias por la atención. Bueno, muchísimas gracias. Cuídense todos y pasen feliz tarde. Adiós. Adiós.